Hola, ¿qué tal? Bueno, el día 13 de mayo, a las 8:45 horas de España, el planeta Venus se pone retrógrado en el grado 21, casi 22 de Géminis, para retrogradar hasta el grado 5 de Géminis aproximadamente, hasta el día 25 de junio. En la misma época también se va a poner Mercurio retrógrado, de lo que hablaremos en otro vídeo. Y el mapa, desde el instante en que Venus se pone retrógrado, marca un momento de poco fuego. Hay solo un planeta en el signo de fuego, que es Quirón, en signos de fuego, que es Quirón, hablando de la oscilación entre una marcada sensación de impotencia que nos conduce a un estado de ebullición interior, que estamos esperando como el pistoletazo de salida para poder movernos y cuando se acabe el confinamiento. Entonces estamos en un estadio que ya se está perfilando, por eso, aunque todavía faltan unas semanas para el movimiento retrógrado de Venus, ya Venus está frenándose y ya estamos viviendo plenamente esta energía, estamos como retenidos, además del confinamiento a nivel global, esperando poder hacer cosas. Hay poca agua, estamos frente a una dificultad concreta y real para gestionar las emociones. La experiencia general que estamos viviendo ahora mismo nos hace estar muy metidos hacia adentro y muchas veces la emoción se vuelve como una patata caliente, no sabemos muy bien qué hacer. En cambio hay un predominio de signos de elemento aire y de elemento tierra, lo que habla de una polarización al mundo del pensamiento, que es lo que sí está muy activado en este momento, pensando, calculando, imaginando, suponiendo, interpretando, proyectando, qué es lo que se puede hacer de cara a lo concreto, que es la Tierra, en el momento en que podamos tener un poco más de libertad, si se quiere. La Luna conjunta a Saturno, muy cerca de Saturno, en Acuario, en el momento en que Venus se pone retrógrado, va a marcar también va a reforzar esta sensación de buscar ideas nuevas, poner en práctica la creatividad para instituir o desarrollar posibilidades prácticas de cara a la realidad que estamos viviendo. Entonces, este es el marco colectivo en el que Venus se pone retrógrado dentro de ese telón de fondo de Saturno ya en Acuario, de Urano en Tauro, que bueno, te invito a que veas los vídeos anteriores sobre estos temas. Ahora, ¿qué es Venus retrógrado? Venus es el planeta que representa aquello que valoramos, lo que para nosotros es importante atesorar. O sea, básicamente, para definirlo de manera global, es el planeta de los valores, lo que tú valoras. Y cada uno valora diferentes cosas. No solamente se valora el dinero, que es lo más común y lo más tangible que se puede valorar, sino que puede ser que valores tu cuerpo, que valores la inteligencia, que valores la libertad, que valores la justicia, que valores el amor, la familia. Esos valores son digamos, la inspiración o los principios que nos guían, pero que además intentamos atesorar. Toda la vida estamos buscando atesorar aquello que valoramos tanto, obviamente. Y por eso Venus se relaciona con el amor, porque se trata de que cuando uno ama, uno quiere aquello que valora. Cuando tú te enamoras de alguien, tú te enamoras de las características de esa persona, de determinados valores o características que esa persona tiene, que para ti son valiosos, son importantes. Por eso la deseas, la quieres, la quieres tener junto a ti. Queremos atesorar una casa, queremos atesorar joyas o dinero o una barca. Entonces, esas cosas que valoramos representa Venus. Y el hecho de que esté en Géminis, esto es bien interesante, Géminis, que es un signo de Mercurio, Géminis representa el estadio energético que le pone nombre a las cosas. Géminis es el signo que define, que le pone nombre a las cosas, y por eso siempre se dice que Géminis es el signo de la comunicación, porque en el estadio evolutivo del crecimiento de un niño,
Géminis representa ese instante de una forma muy simbólica, estoy explicándolo, donde el niño sale de ese estadio primario de solo comer y dormir para empezar a descubrir que hay un mundo en el entorno y empieza a reconocer ese mundo inmediato y empieza a ponerle nombre a las cosas y aprende a identificar cada cosa por su nombre como un descubrimiento que es realmente fantástico, ¿no? El niño descubre que esto es una mano, que esto es una gafa, que este es papá, que esta es mamá, que estos son mis hermanos, y ese hallazgo de Géminis, de ese niño que está descubriendo el mundo y que ese mundo tiene una imagen asociada a un nombre, a una palabra, a un sonido que le permite definir y que le permite aprender a comunicar y aprender a moverse en ese entorno inmediato, es el estadio básico de Géminis. Se explica que es el planeta de la comunicación porque obviamente cuando uno aprende a definir las cosas por su nombre podemos hablar, que está muy relacionado el estadio energético de Géminis con ese proceso de aprendizaje primario de un niño que está aprendiendo a hablar o que está aprendiendo a comer con los cubiertos o cuando va a la escuela primaria a aprender un montón de cosas nuevas que le abren a un conocimiento que le va a servir para funcionar en el día a día. Ese es el estadio energético de Géminis que por supuesto se expresa en un bebito que está aprendiendo a caminar o a hablar o a leer, pero también se expresa en un adulto que puede ser un gran estadista, que puede ser una persona, un escritor, que puede ser un historiador, que puede ser una persona que le interesa el mundo de una manera mucho más amplia y comprender las grandes verdades. No es solamente la cosa primaria, pero Géminis se vincula a esa capacidad de ponerle nombre a las cosas y aprender a identificar, la identificación. Entonces identifica, esto es esto, aquello es lo otro, viniendo de ese estado de indiferenciación, que puede ser un bebé absolutamente vinculado a la teta de la madre. En Géminis ya el niño se separa de alguna forma, se desidentifica de esa fusión con la mamá y comienza a identificar diferentes cosas y a ponerles nombre. Ese es el estadio energético de Géminis. ¿Qué ocurre? Venus se pone retrógrado en el signo de Géminis. Y este movimiento retrógrado de Venus, cada vez que Venus se pone retrógrado, es una invitación que tenemos de la vida para hacer una revisión, una revalorización, una evaluación y un replanteo de esos valores que a uno le interesa atesorar. Cada vez que Venus se ponga retrógrado, esto es para siempre, cada año y medio más o menos Venus se pone retrógrado, siempre que Venus se pone retrógrado es el momento de redefinir los valores, las prioridades, lo que realmente me interesa, lo que realmente me gusta. Algo que alguna vez ya dije en otra presentación, por ejemplo, tú puedes tener un coche grande que te venía bien para ir con tus niños de camping, para cargar un montón de cosas, con 3 niños, con un montón de posibilidades, pero a lo mejor ahora, con la situación que está ocurriendo, tus niños ya son más grandes, ya no salen contigo, ahora hay restricciones de movimiento, no puedes irte a la carretera y a lo mejor ahora te estás planteando que te vendría muchísimo mejor un cochecito eléctrico o una moto. Entonces, esa revalorización, que es como una actualización que periódicamente tenemos que hacer para identificar, para reconocer lo que es prioritario en este momento. Ese es el movimiento siempre de Venus. Siempre que Venus se ponga retrógrado, tiene esta connotación. Lo que pasa es que al estar retrógrado en Géminis, tenemos que no solamente replantearnos en general, sino replantearnos lo que es, digamos, la identificación de las cosas que nos sirven para funcionar en el entorno inmediato. Como tenemos que aprender de nuevo a hablar, aprender de nuevo a definir las cosas y aprender de nuevo a salir y a movernos en el entorno inmediato. Esto es muy simbólico y muy global. Una característica de Géminis es que en esa
búsqueda primaria de la identificación de las cosas. Volvamos al ejemplo de ese bebito. El bebito descubre una mano, pero luego le ponen un sonajero y le llama la atención ese sonajero y deja esto y mira aquello otro y luego descubre otra cosa, y hay como una atención que se va posando en diferentes ámbitos sin un foco muy consistente y que hace que el niño, repito, separe las diferentes cosas para identificarlas, para ponerles un nombre y comience a construir lo que se llama un código de comunicación que básicamente es binario. En el sistema actual y, como alguna vez también expliqué, en el mundo de la materia, siempre funcionamos a través de un código binario. ¿Por qué? Porque la estructura interna de la materia, intrínseca de la materia, es binaria. El núcleo atómico tiene un protón que tiene carga positiva, que permite que los electrones de carga negativa orbiten a su alrededor, y eso asegura la cohesión de la materia. Entonces, todo lo que ocurre en el mundo de la materia siempre va a tener una característica polar. Y cuando la mente comienza a ponerle nombre a las cosas, la manera de pensar y de decodificar la información primaria se basa también en una estructura polar, binaria, bueno, malo, lindo, feo, correcto, equivocado, dentro, fuera, mío, tuyo, que, insisto, es la primera expresión que empieza a tener un bebé cuando comienza a despegarse de esa teta que está todo el tiempo ahí agarrado. Esta manera de pensar, que es la manera geminiana de comunicar, es prácticamente la que tenemos hoy en día. Es una forma de pensamiento que se inspira en un criterio binario donde o tengo razón o estás equivocado, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, mis verdades, tus verdades, y eso es lo que lleva a un extremo, como muchas veces ya expliqué, repito, a los fanatismos. Venus tiene que ver con la esfera esta que es Netzach, que también la estudiamos en Cábala, que es muy vinculada a esa cosa de las ideas que se convierten en ideologías y que se convierten en fanatismos. Mi verdad es buena, por lo tanto la tuya no tiene que serlo, porque como estamos separados, entonces esta es mi cosa, la tuya no puede ser la misma que la mía, si no estás conmigo estás contra mí, y así vemos ese mundo dividido en opiniones, en teorías, en ismos, que son todos fanatismos. Cualquier ismo que termine en ismo es fanatismo, porque creo que es la única verdad que hay que imponer. Entonces, la distorsión geminiana es eso, esa separación, esa división, por eso los gemelos, que incluso se vive a nivel interno, que esto algún geminiano o persona con luna en Géminis seguro que lo podrá reconocer, ese diálogo interno. Una parte dice esto, pero la otra dice, no, estás equivocado, pero no, es que tiene que ser así. Esas torturas que muchas personas pueden vivir con esa actividad mental incesante, tratando de entender, tratando de razonar, y pero esto, pero lo otro, y buscando el pro y el contra, y tratando de ver cuál es la razón o cuál es la verdad, y que nos puede volver muy críticos, muy cínicos, en el sentido de creer que la única verdad es la del pensamiento, y sobre todo divididos, por eso siempre Géminis tiene esa fama distorsionada, que no es tan así, de que es la persona que puede ser bígama. No es que sea bígama, lo que pasa es que en un momento puede sentir un profundo amor por algo y al rato por otra cosa. Hay esa división que puede ser realmente muy dura de sobrellevar para alguien un pelín más consciente. El riesgo de Géminis, precisamente por esa actitud de permanecer un poco en esto y enseguida me nace otra curiosidad, es una tendencia a la superficialidad. Es un poco esa cosa del periodista que se dedica a escribir titulares, ¿no? Entonces, bueno, esta noticia, aquello otro, leemos los titulares, que ahora está tan de moda, leer titulares, noticias, break news, ¿no? Toda esa cosa de que es inmediato y ya viene otra cosa y viene otra información y otra información. De hecho, yo siempre digo que vivimos en una era geminiana, porque hay un exceso de información superficial. Y
y, repito, esa tendencia a la división entre lo que es correcto, equivocado, el adentro, fuera, mío, tuyo, verdad, mentira, y ver el enemigo fuera. La figura de Géminis está muy relacionada con los gemelos, como por ejemplo Caín y Abel. Uno es el bueno, otro es el malo, el ángel y el demonio, que, repito, quienes tengan un Géminis fuerte en la carta natal lo reconocen plenamente como algo interno. Es muy interesante que el rayo esotérico de Géminis es el rayo 4, que en la psicología esotérica y en la astrología esotérica el rayo 4 es el rayo blanco cristal, que es el que busca o encuentra la armonía dentro del conflicto. La característica trascendente de Géminis, o sea, primero hablé de toda la parte egoica y, si se quiere, distorsionada, ¿no? Con todas las tendencias a quedarnos en la primariedad de Géminis, pero en un nivel superior, en un sentido esotérico, el rayo de Géminis es el blanco cristal, que es el que encuentra la armonía dentro del conflicto. Géminis, en conciencia, tiene la capacidad, precisamente por tener acceso a tanta información y a tantos planos de información, de encontrar una solución creativa dentro de la peor de las tensiones. Es decir, el nivel de tensión interna, de separación, de conflicto, de pelea, que a veces tiene Géminis dentro de sí, le posibilita encontrar soluciones muy creativas que lo pueden convertir en un artista. Entonces, quédense con esto, porque enseguida voy a dar las sugerencias para este periodo de Venus retrógrado, que puede ser muy interesante. Por otro lado, el regente esotérico del planeta Venus es el rayo 5, que es el rayo de la ciencia aplicada. Entonces, si esta cosa que explicaba al principio, que Venus tiene que ver con los valores, con lo que atesoramos, con lo que realmente nos interesa, en un sentido más consciente o elevado, se vincula a encontrar una manera de que esos principios e inspiraciones que a veces uno añora, como el principio de justicia, el principio de libertad, el principio de amor, o sea, son valores puros y sagrados para ti internamente, cómo se aplican al mundo concreto. Entonces, esto es lo que está, digamos, la energía que se está moviendo ahora mismo. Algo que me pareció también interesante mirar son los símbolos sabianos del grado en donde Venus se pone retrógrado. Si alguien tiene curiosidad, te invito a que me escribas y te lo cuento. Siempre hay hay un enlace aquí en el YouTube con mi página web, así que podrás encontrarme fácilmente. El símbolo sabiano del grado 22 de Géminis, que es donde se pone retrógrado, habla esencialmente de la importancia de la reconstrucción bioenergética. ¿Y esto qué quiere decir? Que sobre todo en este confinamiento debido al coronavirus estamos viviendo un nivel de estrés brutal. Si bien para algunas personas es fantástico y tengo muchísimos alumnos que están disfrutando, es una delicia esto de no tener que salir bajo presión, pero para la media, para la mayoría de las personas, la experiencia está siendo muy, muy estresante. El hecho de tener que estar con los niños todo el día, estar con la pareja todo el día. Hoy leía que alguien descubrió que se había enamorado de su esposa ahora en el confinamiento, así que dejó a su novia, ¿no? Bueno, el tema es que estamos en una situación tan extraordinaria y tan comprimida, donde sí o sí te tienes que mirar para adentro, tienes que darle la cara todo el día a las personas con las que convives, aguantar compulsiones, tics, malos humores de todos los que te rodean, porque no hay posibilidad de salir. Todo esto genera un nivel de desgaste emocional, por eso explicaba al principio, hay muy poco fuego, hay muy poca agua, hay una dificultad real para gestionar la acción y estamos hirviendo por dentro y eso genera un volumen, un voltaje emocional que también está siendo difícil gestionar y todo eso desgasta. Entonces es una época mientras esté Venus retrógrado, repito, desde el 13 de mayo al 25 de junio, para encontrar una manera de regenerarse bioenergéticamente, que enseguida daré las ideas,
y para encontrar una manera más saludable de funcionar. Y el grado en que Venus se pone directo, que es el grado 6 de Géminis, habla esencialmente de la importancia de asumir una responsabilidad por lo que se quiere, darle foco e insistir. El símbolo sabiano habla de horadar un pozo de petróleo, ¿no? O sea, meterse en el pozo, excavar, ser ambicioso y da igual el esfuerzo porque hay un tesoro ahí adentro. Entonces, estamos hablando de una ambición enfocada a obtener un resultado que exige, que demanda un esfuerzo real. Lo más importante en esta época, en síntesis, o sea, como digamos que el propósito, para resumir, de este movimiento retrógrado de Venus, tiene que ver con generar mucha más conciencia. Es importantísimo entender esos diálogos internos, encontrar qué es real, para poder comenzar a ejercer esos talentos superiores de Venus en Géminis, ese rayo 4, ese de la búsqueda de la armonía dentro del conflicto, y ese rayo 5 de la ciencia aplicada, es un poco lo que nos está invitando este movimiento ahora mismo. En el siguiente vídeo voy a explicar las sugerencias.